no solo le da legitimidad, sino que también da oportunidades para que haya diversidad de pensamiento, experiencia, capacidades y conocimientos, así como ideas para apoyar mejores resultados para todos. Desde que empezó el proyecto después de la guerra, Canadá sí, ha trabajado como uno de los elementos fundamentales de las Naciones Unidas. Fuimos unos de los que trabajamos en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hemos también ayudamos a construir, entre otras, las instituciones básicas para el derecho internacional. Y también estas normas e instituciones tenemos que reconocer que no son entidades estáticas, pueden cambiar. Pero tenemos que decir que los beneficios de estas normas e instituciones no se han distribuido equitativamente. Demasiados quedan excluidos, económicos que afectan sus vidas. La gran generación no se han distribuido equitativamente. Demasiados quedan excluidos, económicos que afectan sus vidas. La gran generación que apareció de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial no fue grande porque fuera más fácil ese tiempo, sino que pudieron trabajar juntas, colectivamente, para que hubiera estabilidad, paz relativa y seguridad durante más de 70 años. A ellos les debemos y a nosotros el seguir trabajando juntos para que nuestro orden mundial multilateral sea más eficaz, justo e incluyente. Y por eso apoyamos que se lleven a cabo las reformas dirigidas por el secretario general actualmente, señor Antonio Guterres. Por esto es esencial. La Agenda 2030 es un gran logro de las Naciones Unidas. Por primera vez en la historia acordamos un plan estratégico completo para conseguir un mundo sostenible. El plan nos lleva a terra incógnita. Apegarnos a planteamientos obsoletos no nos ayudará a alcanzar sus metas. Tenemos que encontrar nuevas formas de hacer las cosas y que se salga de compartimentos estancos, no solo acá en las Naciones Unidas, sino también entre los gobiernos y en la sociedad civil, entre los gobiernos y el sector privado, entre el norte y el sur, entre lo que tradicionalmente se han dado en llamar de ideas afines y de ideas no tradicionales. Debemos hacer las cosas de manera distinta aquí en las Naciones Unidas y en nuestros gobiernos si queremos lograr mejores resultados para nuestra población en el terreno. Tenemos que celebrar deliberaciones abarcadoras, francas e innovadoras. Tenemos que desarrollar una mayor sensación de urgencia. Tenemos que reconsiderar nuestro planteamiento frente a los riesgos. La pasividad es un riesgo para los gobiernos y para la población, pero también para los inversores. Tenemos que identificar las oportunidades que existen en nuestros desafíos. Tenemos que buscar nuevas alianzas para aprovechar nuevas oportunidades. Como dice nuestro secretario general, el cambio climático es la cuestión definitoria de nuestra era. Un componente significativo de la respuesta ante el cambio climático es una infraestructura nueva, más ecológica y más resiliente. Esto constituye una oportunidad de 26 billones de dólares para todos. Para aprovechar esta oportunidad, comenzando con los más vulnerables, los pequeños estados insulares, todos hemos de trabajar junto con los científicos, las instituciones multilaterales, los bancos regionales, los inversores y la sociedad civil como nunca antes. Dejar de construir infraestructuras fundamentales no es una opción. Como lo dijera el primer ministro Trudeau en esta misma asamblea, y cito, no se ha de castigar a los países en desarrollo por un problema que no generaron, ni tampoco se les ha de privar de las oportunidades de lograr un crecimiento limpio que las naciones desarrolladas están tratando ahora de obtener. Fin de la cita. Y también hemos de respaldar todos a África a medida que trabaja con el fin de generar oportunidades para sus jóvenes y de atender a las ambiciones de su Agenda 2063 a través de una mayor integración económica y más prosperidad. Hacerlo es clave si queremos un mundo más seguro. Una prosperidad mayor y más compartida da lugar a una paz más amplia. El deseo de reunir a la población ocupa el lugar central mismo de la entidad canadiense. En Canadá hemos llegado a comprender que la diversidad es nuestra virtud. Los pueblos indígenas del Canadá son la base de nuestra diversidad. Hablan más de 60 lenguas distintas y sus culturas son de las más ricas del continente. Además,
1 de cada 5 canadienses ha nacido fuera de nuestro país. Nuestros mayores centros urbanos se encuentran de entre los más cosmopolitas en el mundo. Más de la mitad de la población de Vancouver y de Toronto ha nacido en el exterior del Canadá. Canadá acoge refugiados y neocanadienses desde hace décadas. Todos ustedes saben que Canadá se enorgullece de haber acogido a más de 50.000 refugiados sirios durante los 3 últimos años. Somos plenamente conscientes de que numerosos países también hacen gala de un enorme liderazgo al acoger una mayor cantidad de refugiados. He de decir que una de las cosas que me enorgullecen sobremanera es que el 40% de los refugiados sirios que hemos acogido han sido patrocinados directamente por ciudadanos que querían aportar su granito de arena. Obviamente, para mantener nuestro balance en el ámbito de la promoción de la integración económica y social, siempre tendremos que esforzarnos. Aunque hayamos obtenido importantes éxitos, hemos cometido errores y siempre tenemos retos por encarar, de los cuales el más importante es todavía la reconciliación con las primeras naciones. En el Canadá entendemos que necesitamos escuchar y aprender a fin de contribuir al logro de mejores resultados. Eso es lo que hacemos tanto dentro de nuestro país como en el extranjero. Estamos aprovechando el hecho de que este año ocupamos la presidencia del G7 tanto para escuchar como para aprender de otros, pero también para innovar y para romper compartimentos estancos. Por vez primera, a fin de asegurarnos de que los gobiernos estuvieran actuando de manera más cohesionada, el Canadá convocó a los ministros de Finanzas y a los ministros de Desarrollo Internacional conjuntamente para que estudiaran nuevas formas de financiar el desarrollo. No podemos seguir permitiéndonos celebrar debates en las Naciones Unidas que sean distintos de los que celebramos en el Banco Mundial o en el Fondo Monetario Internacional. También creímos muy necesario que el G7 debía abordar la cuestión de la resiliencia frente al cambio climático y la recuperación en casos de catástrofe. Si bien el Canadá tiene fronteras y líneas y litorales muy extensos sobre 3 océanos, invitamos a un pequeño estado insular y ribereño africano y a estados del sudeste asiático a este debate vital. Sobre la base de la Conferencia de las Naciones Unidas para los Océanos, este debate desembocó en una carta que pretende prohibir el uso de plásticos en nuestros océanos y está allanando el terreno para la conferencia sobre una economía azul sostenible que tendrá lugar este año en Canadá. En Nairobi, se corrige la intérprete, y que Canadá se enorgullece de coorganizar con Kenia. Nos hemos asociado con el Banco Mundial y con otros para recaudar casi 3.800 millones de dólares a fin de reducir los obstáculos que enfrentan las mujeres y las niñas para acceder a la educación en estados en conflicto y frágiles. Su incorporación dará lugar a beneficios excepcionales para sus comunidades y, por ende, para el mundo. La semana pasada, aquí mismo en las Naciones Unidas, otros 4 países expresaron un compromiso financiero por un monto de 527 millones de dólares en el mismo sentido. También necesitamos capital que circule más rápidamente y a escala en mercados fronterizos y emergentes. Por este motivo, también estamos trabajando con asociados de las Naciones Unidas y el sector privado para desencadenar el capital que conectará las personas con las oportunidades. Como consecuencia directa de la labor que llevamos a cabo aquí en las Naciones Unidas, hace apenas unos días, en la reunión de alto nivel sobre financiación de los ODS, el primer ministro Trudeau anunció la creación de una filial en Toronto del Centro Mundial de Infraestructuras, precisamente para eso, para potenciar la experiencia canadiense en infraestructuras a fin de ayudar a conectar capitales con proyectos. Estos proyectos atizarán el crecimiento económico a largo plazo y respaldarán la transición a una economía con bajas emisiones en carbono, al tiempo que avanzarán hacia el logro de los objetivos de desarrollo sostenible y mejorarán la representación de las mujeres y de los grupos marginados en las infraestructuras sostenibles. Nuestro compromiso con el multilateralismo, en particular en las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, incluye un compromiso de renovar y reformar un compromiso de hacer que el sistema que nuestros abuelos crearon sea apto para sus fines en el siglo XXI. Canadá se enorgullece de haber aumentado su contribución a las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y de haber adoptado un sistema inteligente de promesas de contribuciones, es decir, enviar a las personas y al equipamiento que más se necesita a los lugares donde más útil les resultan. Canadá está encabezando la iniciativa ELSI. Se trata de un plan pragmático para actuar respecto de nuestra promesa mancomunada de duplicar el número de mujeres en operaciones de mantenimiento de la paz. Nos hemos marcado esto como meta primero y ante todo porque estamos convencidos en la igualdad fundamental de derechos de que gozan las mujeres. También sabemos que incluir a mujeres entre las filas
y en los puestos de mando hace que las operaciones de mantenimiento de la paz sean más efectivas y sus resultados más sostenibles. Esperamos trabajar con nuestros nuevos asociados, Ghana y Zambia, para reclutar, capacitar, retener y promover mejor a las mujeres en todas nuestras fuerzas militares y de policía. Porque para que el orden internacional basado en normas funcione para todos, las normas deben aplicarse también a todos. La rendición de cuentas no puede ser un lujo que nos demos solo cuando las circunstancias lo permitan. Como sucede en todas partes, las acciones de Canadá en Myanmar, Siria, Ucrania y Venezuela se rigen por un compromiso inequívoco de proteger y promover los derechos humanos. Los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra los Rohingya de Myanmar, en particular la utilización sistemática de la violación como arma de guerra, son sencillamente inaceptables. El Parlamento canadiense aprobó unánimemente una moción en la cual califica estos crímenes de genocidio y exhorta al Consejo de Seguridad a que remita estos actos atroces a la Corte Penal Internacional. La difícil situación por la que atraviesa el pueblo rohingya exige una respuesta. Canadá se siente sobrecogido por los crímenes que ha perpetrado el régimen de Assad en Siria contra su propio pueblo, en particular. Lo que es más espantoso de todos es la utilización de armas químicas prohibidas. Los sirios exigen, y con razón, rendición de cuentas y albergan la esperanza de que haya una solución política perdurable. Los cascos blancos, muchos de los cuales recabaron pruebas de ataques perpetrados con armas químicas a riesgo de ser asesinados, esperan y con razón nuestro apoyo en la búsqueda de la justicia. En el propio hemisferio del Canadá, un grupo de expertos internacionales independientes de la Organización de Estados Americanos documentó cuidadosamente muchos de los delitos que está cometiendo el régimen de Maduro contra su propia población. Aquí también los venezolanos esperan que haya rendición de cuentas y por este motivo nosotros y nuestros asociados regionales dimos el paso excepcional de remitir este caso a la Corte Penal Internacional. No cabe duda alguna de que la anexión y ocupación ilícitas que continúan en Crimea van en contra del derecho internacional. El respeto y la soberanía de los estados y la integridad territorial no es un mero concepto, es un principio fundamental consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. No hemos de dejar que Rusia siga adelante con sus medidas de desestabilización. Nuestra determinación de hacer que los responsables de estos crímenes perpetrados en Myanmar, en Siria, en Ucrania y en Venezuela sean responsabilizados de sus actos va acompañado de un profundo compromiso por mejorar la situación humanitaria de los millones de personas afectadas, tanto en estos países como en esas regiones. Somos plenamente conscientes de que una parte desproporcionada de la carga que supone ofrecer un apoyo vital a tantas personas reposa sobre los hombros de los países vecinos y les prometemos que podrán continuar contando con nuestra ayuda. Seguimos aportando nuestra contribución a los esfuerzos realizados por las Naciones Unidas para atajar estos problemas. Cuando se diseñó el orden internacional basado en normas, esta Asamblea dio al Consejo de Seguridad el mandato de que autorizara la utilización de la fuerza con el fin de mantener la paz y de mantenernos seguros. 70 años después, esa sigue siendo su responsabilidad primordial. El programa del Consejo de Seguridad está plagado de desafíos nuevos y persistentes. Algunas amenazas a la seguridad las conocemos de sobras. Otras están apareciendo. Y hay otras que todavía no sabemos ni cuáles serán, pero todas son sistémicas y exigen respuestas mancomunadas. Por tanto, sean estas amenazas antiguas o nuevas, las mismas seguirán poniendo a prueba la capacidad del Consejo de Seguridad de adaptarse y de responder. Por eso, Canadá presenta su candidatura para un escaño no permanente en el Consejo de Seguridad en el periodo comprendido entre 2021 y 2022. Confiamos en que podemos aportar nuestra contribución para dar respuestas internacionales efectivas y debidamente estudiadas. Tenemos un historial demostrado de trabajar con otros Estados miembros a fin de aportar ideas innovadoras y planteamientos frescos a fin de enfrentar problemas complejos. Tenemos un historial demostrado de trabajar la actuación policial pasando por la consolidación de la paz y los periodos de transición. Confiamos en que podamos aprovechar la diversidad de ideas y la experiencia necesarios para elaborar planteamientos con visión de futuro que puedan funcionar. Porque después de todo, nuestra baza es unir a todas las personas,
La capacidad de cooperación define nuestro carácter nacional. La inclusión forma parte de nuestra identidad. Cuando el Canadá ha ocupado escaños en el Consejo de Seguridad, lo hemos hecho con un espíritu abarcador. Hemos hecho participar en las deliberaciones a otros estados y a la sociedad civil. Hemos defendido el programa en materia de mujer, paz y seguridad humana. Hemos luchado por la protección de los civiles que se veían atrapados en el fuego cruzado de los conflictos armados. Si se nos elige al Consejo de Seguridad, aportaremos nuestra entrega de larga data al mantenimiento de la paz, nuestros más de 30 años de servicio en calidad de presidente del Comité Especial de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz y nuestra activa pertenencia a la Comisión de Consolidación de la Paz. De ser elegidos, trabajaremos junto con otros para enfrentar el cambio climático y el extremismo violento y para promover la seguridad económica y la potenciación de las mujeres y niñas. Seremos adalides de la inclusión y de la rendición de cuentas, de la apertura y de la transparencia en todas las deliberaciones que realice el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ayudaremos a encontrar soluciones para crear un mundo más seguro, más justo y más protegido, en el cual los beneficios del orden internacional basado en normas se distribuyan de manera más equitativa. Confiamos en que las instituciones que hemos pasado más de 7 décadas construyendo se puedan renovar y revitalizar. Pero esto solo lo podemos hacer de manera efectiva si lo hacemos juntos. Muchísimas gracias. Doy las gracias al excelentísimo jefe de la delegación del Canadá, señor Marc-André Blanchard, y a continuación doy la palabra al excelentísimo señor Jean-Claude Félix Dorrego, jefe de la delegación de Benin. Monsieur le Président. Señor presidente, señor Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, distinguidas delegaciones, damas y caballeros, tengo el honor de pronunciar en nombre del excelentísimo señor Patrice Talon, presidente de la República, que tuvo que irse de Nueva York para atender otros compromisos, el mensaje siguiente, y cito: Señor presidente, en nombre de la delegación de Benin y en mi propio nombre, quisiera reiterarle mis cordiales felicitaciones por haber sido elegido a la presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 73º periodo de sesiones y garantizarle el pleno apoyo de Benin. También deseo felicitar al señor Miroslav Lajčák, su predecesor, por la calidad de la labor realizada en el transcurso de su mandato, y reiterar mis deseos de pleno éxito al secretario general de las Naciones Unidas, señor Antonio Guterres, a quien rindo homenaje y cuyas acciones respaldo. Quisiera aprovechar también el uso de la palabra desde lo alto de esta tribuna para expresar mi agrado por el hecho de que aquí mismo se organizara el pasado 24 de septiembre, el lunes, la sesión plenaria de alto nivel dedicada al tema de la paz mundial en honor del centenario del nacimiento de Nelson Mandela. Efectivamente, Nelson Mandela encarna los valores esenciales sobre los cuales se crearon las Naciones Unidas. La lucha contra la discriminación en todas sus formas, la defensa de los derechos fundamentales de la persona, el carácter sacrosanto de la diversidad, reconocida como riqueza, la tolerancia, el perdón y la reconciliación, la lucha en pro del reconocimiento de la dignidad de todas las personas, son factores que constituyen la piedra angular de su compromiso en pro de la justicia social, de la libertad y de la paz en Sudáfrica. África siempre tendrá una deuda enorme de agradecimiento con este gran humanista, cuyo nombre seguirá por siempre grabado en el corazón y en el alma de los africanos de todas las generaciones, porque materializó el sueño de una África en pie, plenamente suya, que aportando su voz y su experiencia al desarrollo y a la humanización de nuestro planeta. También quisiera rendir
homenaje, además de a Nelson Mandela, a otro gran africano, Kofi Annan, séptimo secretario general de las Naciones Unidas, cuyo carisma y liderazgo permitieron a nuestra organización registrar enormes avances. Merece nuestro reconocimiento por su compromiso infatigable en favor de la paz en el mundo. 2018 fue un año especialmente difícil para numerosos países. Por ello quisiera yo reiterar mi pésame y expresar mi compasión a los gobiernos y a los pueblos de los Estados Unidos, Francia, Indonesia, Madagascar, los Países Bajos, Filipinas, Alemania, Australia y a todos los países insulares que han sido víctimas de catástrofes naturales durante este año. Frente a un mundo cada vez más turbulento, propenso a dificultades y a crisis de toda índole, los países tienen el deber de actuar de manera mancomunada y con una firme determinación. Por ello, celebro el tema que se ha elegido para el actual periodo de sesiones, que lleva por título hacer que las Naciones Unidas sean relevantes para todas las personas, liderazgo mundial y responsabilidades compartidas para lograr sociedades pacíficas, equitativas y sostenibles. Este tema, a juicio de mi país, coloca a las naciones ante sus responsabilidades y las compromete a trabajar conjuntamente en un marco multilateral a fin de encontrar las soluciones idóneas y sostenibles a los desafíos contemporáneos. Benin seguirá considerando que las relaciones internacionales de manera prioritaria tendrían que fundamentarse en una cooperación cada vez más estrecha entre los Estados y en el armonioso funcionamiento de las organizaciones internacionales, siendo una de sus principales funciones la de garantizar los intereses comunes y la seguridad colectiva. Por tanto, poner en tela de juicio el multilateralismo sería un craso error en un mundo cada vez más interconexo. Benin, asimismo, se congratula de que en julio de 2018, es decir, aquí mismo, finalizaran las negociaciones sobre el Pacto Mundial para las Migraciones Seguras, Ordenadas y Regulares, y esperamos con entusiasmo su adopción definitiva el próximo mes de diciembre en Marrakech, Marruecos. Cabe señalar que este proceso demuestra una vez más la fuerza del multilateralismo y nuestra capacidad de ponernos de acuerdo respecto a desafíos difíciles que superan el marco limitado de nuestras respectivas soberanías nacionales. Señor presidente, la aprobación del Programa de Desarrollo Sostenible y el inicio de su puesta en práctica constituyen un paso importante en el proceso de promoción del desarrollo de los Estados y del mejor bienestar de los pueblos. La aceleración de su ejecución es una condición indispensable para el gobierno de Benin, que se esfuerza por encontrar mecanismos innovadores para acceder a los recursos a fin de poder garantizar el financiamiento de dicho programa. Estos recursos, que se encuentran de manera abundante en el mercado, pero cuyo acceso sigue siendo difícil, permitirán apoyar la financiación y la ayuda que nos brindan nuestros asociados para el desarrollo. No obstante, quisiera subrayar que desde el punto de vista de mi gobierno, la mejora de la gobernanza es una condición primordial para la consecución de los objetivos del Benin revelado y de los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso, precisamente, la lucha contra la impunidad y contra la corrupción ocupan el lugar central de las medidas que está tomando el gobierno y que están tomando todas las instituciones de mi país. Durante este año se ha robustecido nuestro corpus legislativo y en ese sentido se ha creado y posteriormente se ha puesto en práctica un tribunal especial para reprimir los delitos económicos y el terrorismo. Estas medidas son necesarias para garantizar que los recursos financieros movilizados realmente se destinen a los fines previstos. También tiene por objeto hacer que los actores nacionales sean más íntegros y se garantice así la calidad del gasto público. Nuestro gobierno tiene la ambición de que todos los ciudadanos de Benin puedan acceder al agua potable, a la atención de salud primaria, a la educación y a la garantía de una vida digna.
El logro de esta legítima ambición es lo que justifica la elaboración de un amplio programa de suministro de agua en las zonas rurales y un programa de garantías para el fortalecimiento del capital humano que pretende proporcionar servicios de seguridad social para todos, en particular a los sectores sociales más desfavorecidos. El gobierno de Benín, asimismo, está trabajando con miras a garantizar una mejor salud a toda la población. Entre las medidas que está tomando el gobierno, hay que destacar las consistentes en velar por la calidad de los medicamentos que se comercializan con fines terapéuticos, una exigencia primordial en materia de salud pública. Benín ha emprendido con bríos una lucha implacable contra los medicamentos de calidad inferior o medicamentos falsificados que circulan en nuestro territorio. Para cortar esta lacra que tiene dimensiones transnacionales evidentes, es importante que la comunidad internacional se movilice en el marco de una alianza mundial contra la impunidad y la indiferencia a fin de garantizar tanto a ricos como a pobres la igualdad de acceso a medicamentos de calidad. Par ailleurs, le Bénin s'est engagé dans une politique de développement du tourisme. Además, Benín ha emprendido una política de desarrollo turístico encaminada a generar un crecimiento rápido de fuerte impacto social. Así pues, apoyándonos en nuestra rica cultura, en nuestro legado histórico, Benín ha iniciado el desarrollo de proyectos guía en el ámbito del turismo que alían patrimonio, cultura, modernidad y apertura al mundo. De esta manera, con miras a generar las condiciones propicias para que el turismo se convierta en uno de los motores de nuestro crecimiento económico y de nuestro desarrollo socioeconómico, Benín ha emprendido la construcción de 3 museos dotados de los medios más modernos de conservación y de exposición con el fin de revelar al mundo, con un espíritu novedoso, nuestra contribución y nuestro papel a la evolución de la humanidad. Mi país espera que con la devolución de sus bienes culturales se pueda rehabilitar y ofrecer al mundo la epopeya de sus reyes y de sus amazonas, los vestigios del mayor puerto de África Occidental en la historia de la esclavitud, así como la riqueza de sus artes y culturas, de su patrimonio vudú. Gran cantidad de las obras que atestiguan este rico pasado se encuentran en el extranjero, en colecciones públicas y privadas. Por ello, la restitución de dichas obras reviste en este contexto una dimensión reparadora y económica. Por eso, desde 2016, Benín ha trabajado con empeño para que se devuelvan esos bienes culturales a sus países de origen. En esta lucha, que por cierto, hay que decirlo, es legítima y que exige la adopción de medidas contundentes en el ámbito de la cooperación internacional, Benín celebra la buena acogida que las autoridades de la República Francesa han dado a estas solicitudes de devolución. Sin embargo, esta cuestión va mucho más allá de las relaciones entre Francia y Benín. Hay otros países que enfrentan este mismo problema. Sin embargo, hay que observar que esta problemática, más allá de revestir una dimensión histórica, sociológica o filosófica, goza de un marco muy débil en el derecho internacional y por ello Benín quisiera exhortar a las Naciones Unidas a que examine desde un prisma positivo y de cooperación la posibilidad de que se adopte un instrumento internacional vinculante sobre esta cuestión. Señor presidente, el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales constituye un eje estratégico principal y constante de la política exterior de Benín. Mi país considera que las operaciones de mantenimiento de la paz constituyen uno de los medios más importantes de que disponen las Naciones Unidas para lograrlo. Por este motivo, y pese a sus medios y capacidades limitados, mi país desde hace varias décadas participa en las iniciativas internacionales de prevención de las crisis y de mantenimiento de la paz. Mi delegación celebra, pues, que recientemente la Asamblea General aprobara el proyecto de reestructuración del pilar
de las Naciones Unidas en materia de paz y seguridad y apoyamos enérgicamente las medidas emprendidas por el Secretario General de las Naciones Unidas con miras a acrecentar la eficacia de las operaciones de paz a través de la definición en el Consejo de Seguridad de mandatos más precisos y de la creación de una alianza más fuerte con las organizaciones regionales y subregionales. Benín celebra y apoya firmemente la política de cero tolerancia implantada por las Naciones Unidas a fin de combatir la explotación y los abusos sexuales en el ámbito de las operaciones de mantenimiento de la paz. Y en calidad de país que aporta contingentes, Benín se compromete a desempeñar plenamente la función que le corresponde en este sentido. Mi delegación sigue, sin embargo, preocupada por la disminución constante de los recursos asignados al mantenimiento de la paz. El principio de hacer más con menos, este principio, no se ajusta a la complejidad creciente de las amenazas que enfrentan los efectivos de mantenimiento de la paz en el terreno. Además, mi delegación lamenta los escasos progresos registrados en la cuestión de la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y reafirmamos nuestro apoyo al consenso de Zulwini, que solicita en particular que se le asignen a África 2 escaños de miembros permanentes con derecho de veto. La implantación de una representación equitativa de los Estados miembros en el seno del Consejo de Seguridad permitirá, estamos convencidos de ello, lograr una gestión más abarcadora y más eficaz de los grandes problemas políticos contemporáneos. Señor presidente, Benin, que acaba de aprobar su ley en materia de radioprotección, quisiera celebrar los esfuerzos del Organismo Internacional de Energía Atómica con miras a lograr la utilización de la energía nuclear con fines estrictamente civiles a nivel universal y reitera su apoyo a las medidas con miras a crear una zona desnuclearizada en el Oriente Medio. Termino mi intervención reiterando el apoyo de Benin a los esfuerzos de las Naciones Unidas para crear un Estado palestino viable que goce de plena soberanía internacional y que viva al lado del Estado de Israel y en perfecta coexistencia con el mismo. Que vivan las Naciones Unidas al servicio de la paz, de la seguridad y de la promoción de los derechos humanos, de la democracia y del desarrollo sostenible. Fin de la cita. Muchas gracias. Doy las gracias muy cumplidas al señor Jean-Claude Félix Dorrego, jefe de la delegación de Benín. Invito ahora a la señora María Elena López de Jesús Pérez a tener a bien intervenir en nombre de Timor-Leste. Excelentíssima Senhora Maria Fernanda Espinosa Garces, Presidente da Assembleia Geral, distintos delegados, Excelências, Senhoras e Senhores. Tenho a honra de fazer esta intervenção em nome de Sua Excelência Dionísio Babo Soares, Ministro dos Negócios. Es un honor hacer uso de la palabra ante el 73º Periodo de Sesión de la Asamblea General en nombre del excelentísimo Dionisio Babo Soares, Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de Timor-Leste. En primer lugar, sumamos nuestra voz a la de los oradores que nos antecedieron en la palabra y presentar en nombre de Timor-Leste nuestro más sentido pésame al pueblo de Indonesia, sobre todo a los deudos de las víctimas del terremoto y maremoto en Palu, Sulawesi. Felicito a la excelentísima María Fernanda Espinosa Garcés al haber sido elegida presidenta de la Asamblea General y le deseamos todo género de éxito en este periodo de sesiones cuyo tema es hacer que las Naciones Unidas sean relevantes para todas las personas, liderazgo mundial y responsabilidades compartidas para lograr sociedades pacíficas, equitativas y sostenibles. Al tener en cuenta de que se trata
de solo la cuarta vez en la historia de esta organización en que una mujer dirige este órgano importante, a mí me parece que la presidenta también será todo un modelo para mujeres y niñas en el mundo entero. Señora presidenta, le reitero que puede contar con el apoyo de Timor-Leste. También quisiera dar las gracias al excelentísimo Miroslav Lajčák por todo su trabajo a favor del sostenimiento de la paz y la prevención de conflictos. Timor-Leste también eleva encomios por la manera en que se llevó a cabo la elección de la presidenta de la Asamblea General, que se llevó a cabo bajo la dirección del presidente Lajčák. Ello sentó un excelente precedente para futuras elecciones. Señora presidenta, distinguidas delegaciones, agradecemos cumplidamente y reconocemos el valor del tema que se escogió para este periodo de sesiones. Nos parece de lo más pertinente. Es uno que señala la atención la necesidad de unir a los pueblos ahora cuando asistimos a un colapso gradual pero insoslayable del orden mundial, con un aumento de desigualdad, inseguridad, socavando aún más la confianza en las instituciones nacionales e internacionales. Es una coyuntura en que la solidaridad de los pueblos reviste una gran importancia en el temario mundial. Y la sensación de impotencia se ve que es lo que divide a pueblos y da lugar a animadversión. Por ello es que es tan importante el tema de este periodo de sesiones, porque pone de relieve la inclusión, la igualdad y el liderazgo mundial. Timor-Leste, sin duda, es un ejemplo paradigmático de la importancia de contar con un orden sobre la base del derecho internacional. Y el próximo año nuestra nación conmemorará el 20º aniversario de la consulta popular que organizaron las Naciones Unidas, en las que nuestro pueblo salió a votar con valor a favor de la independencia. No hemos de olvidar y rendimos tributo al entonces secretario general, nuestro entrañable amigo Kofi Annan. Fue con gran aflicción cuando se enteró nuestro pueblo de la mala noticia de su fallecimiento. El secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, llevó a la delantera las negociaciones entre Portugal e Indonesia, que culminó en la firma del acuerdo del 5 de mayo de 1999, dando lugar a la consulta popular de Timor-Leste. Se trata de un hito sobresaliente que también hemos de conmemorar el próximo año. Hace poco, las Naciones Unidas, una vez más, desempeñó una función importante en el futuro de Timor-Leste. Por primera vez, se estableció una comisión de conciliación en 2016 en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y permitió resolver de manera positiva una controversia de larga data entre Timor-Leste y Australia con respecto a la definición de las fronteras marítimas, proceso que duró casi año y medio, pero culminó en la firma de un tratado sobre las fronteras marítimas que se suscribió en este edificio el 6 de marzo del corriente con la presencia del excelentísimo secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. El tratado permitió consolidar la soberanía nacional y es un nuevo modelo para la resolución pacífica de las controversias internacionales. Ahora, en que las tensiones geopolíticas mundiales con respecto a controversias marítimas se crispan, el éxito de este proceso de conciliación cobra una importancia internacional sobresaliente. Timor-Leste alienta a otros Estados miembros a que tengan en cuenta este mecanismo para la solución pacífica de controversias marítimas. Es un mecanismo que desempeñará una función importante para distender tensiones mundiales con respecto a la mar. Señora Presidencia, señoras y señores, nuestro mundo afronta muchos desafíos que pueden resolverse mediante el diálogo, la cooperación y en virtud de lo que dispone el derecho internacional. Una de las dificultades de hoy es sin duda el cambio climático. Se trata de una cuestión que el secretario general Antonio Guterres ha definido como una cuestión decisiva de nuestros tiempos. Timor-Leste confía en que la comunidad internacional actuará de manera uniforme para responder a esta amenaza existencial para nuestro planeta. Y aprovecho la oportunidad para destacar la importancia de que haya una activa y amplia cooperación para tomar medidas urgentes y auténticas a favor de los pequeños estados insulares en desarrollo, sobre
incluidos los que están en la región del Pacífico, cuya vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático es muy particular. Señora Presidenta, señoras y señores, también quisiera subrayar una cuestión muy importante que también exige toda la atención de la comunidad internacional. Me refiero a la migración mundial. Los conflictos, las guerras, la desigualdad y el cambio climático dan lugar a un desplazamiento migratorio importante en todo el mundo. Timor-Leste y los países del G77 más saben que no puede haber desarrollo sostenible sin paz. Por ello es que sabemos que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible no se lograrán si no nos dejan construir sociedades inclusivas. Contamos con que la evaluación de la Agenda 2030 ha de tener en cuenta estas consideraciones y que los países frágiles y vulnerables no queden a la saga. Señora Presidenta, mi país está a favor de las reformas del sistema de Naciones Unidas que dirige el secretario general Antonio Guterres. Luego de la ejecución del plan para mejorar la función de los coordinadores residentes de las Naciones Unidas, Timor-Leste contribuirá con una cantidad modesta en los próximos 5 años. También estamos a favor de las reformas sin reserva que forman parte del pilar de paz y seguridad. Encomiamos al secretario general por su iniciativa llamada Acción para la Paz, así como la declaración de compromisos compartidos respecto a las operaciones de paz de las Naciones Unidas que ha firmado Timor-Leste. Y para contribuir a las operaciones de paz, Timor-Leste hoy por hoy invierte en la formación de su personal policial y militar para formarlos mejor y contribuir posiblemente en el futuro cercano a las misiones de paz de las Naciones Unidas. Ahora bien, a pesar de nuestros esfuerzos compartidos, sigue habiendo conflictos y guerras en el mundo actual, lo cual es motivo de preocupación. La guerra que no cesa en Siria es una tragedia que ha causado un daño humano irreparable y horrendo sufrimiento para aquellos que viven en esa región. Timor-Leste exhorta a la comunidad internacional para que haga todo y poner fin a esta guerra y poner fin a las muertes y la destrucción de este país. El pueblo del Sáhara Occidental aún se le sigue denegando su derecho a la libre determinación. Reconocemos el valor del nombramiento del enviado personal del secretario general, el señor Horst Köhler, y hacemos un llamado al Reino de Marruecos y al Frente Polisario a que entablen un diálogo serio para llegar a una solución política de beneficio mutuo y permitir que el pueblo de Sáhara Occidental ejerza su derecho a la libre determinación mediante la celebración de un referendo que organicen las Naciones Unidas. Timor-Leste alienta a la comunidad internacional a que redoble sus esfuerzos de encontrar junto con las partes concernidas una solución justa, pacífica y duradera para la cuestión de Palestina. Reafirmamos el apoyo por Timor-Leste a una solución biestatal y lo urgente que es proteger a los civiles. Timor-Leste también se preocupa ante el embargo económico, comercial y financiero que se impuso a la República de Cuba a lo largo de 60 años, que ha tenido una incidencia nada despreciable en la vida del pueblo y en el desarrollo del país. En nuestra región nos sentimos alentados ante el diálogo que no cesa a favor de la paz y la reconciliación en la península coreana y hacemos votos porque el diálogo entre las partes lleve a poner fin a la proliferación de armas nucleares en la región. Señora Presidenta, permítaseme hablar de la situación en Timor-Leste. El 12 de mayo del corriente celebramos elecciones legislativas antes de lo previsto y se celebraron en un entorno propicio, pacífico y permitió escoger a un nuevo ejecutivo que dirige el excelentísimo Taur Matan Ruak. Luego de un estancamiento económico debido a la crisis política, el país ha reanudado su desarrollo y crecimiento económico y avanza hacia la normalidad.
las bases socioeconómicas de las que precisamos para crear una sociedad próspera y unida ya existían con la aprobación reciente del presupuesto estatal. Podremos seguir mejorando nuestra infraestructura social en materia de vivienda y comunicación y crear así oportunidades para la inversión y para el desarrollo económico. Otra medida importante para Timor-Leste fue la decisión por el gobierno de adquirir el 30% del capital de un consorcio que administra el campo Greater Sunrise en el mar de Timor-Leste, dando lugar a la posibilidad de llevar el oleoducto por territorio de Timor-Leste y acelerar el desarrollo de la costa sur. Nuestro líder histórico y el que fuera presidente de la República y primer ministro, el excelentísimo Shannan Gusmao, una vez más celebró con todo género de éxito las negociaciones. Seguimos teniendo excelentes relaciones con nuestros vecinos, Indonesia y Australia, y hemos mejorado nuestra cooperación con los países del ASEAN y estamos a la espera en cuanto a una decisión tocante a nuestra solicitud de sumarnos a esta organización. Timor-Leste sigue comprometido a fortalecer sus vínculos de amistad y cooperación con los países de la comunidad de los países de habla portuguesa y hace votos porque el idioma portugués, que hablan unos 250 millones en el mundo, se convierta en idioma oficial de las Naciones Unidas. Nuestro país ha firmado también el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares y alentamos a todos los Estados miembros a que hagan lo propio. Señora Presidenta, distinguidas delegaciones, vivimos en un mundo diferente a aquel que existía después de la segunda hecatombe mundial, cuando se fundaron las Naciones Unidas. El mundo de hoy está lleno de desafíos y como nunca antes, todos tenemos que estar preparados para estar a la altura de los desafíos, las expectativas y deseos, haciendo hincapié cada vez más en el valor del multilateralismo. Mi país está convencido, tiene una gran convicción para con las Naciones Unidas y el sistema internacional y por ello estamos comprometidos a cooperar en pro de la paz internacional, la seguridad y la prosperidad y para el bien de la humanidad. Muy agradecida. Excelentísima señora María Elena Pires, jefa de delegación de Timor-Leste, y tengo ahora el placer de dar la palabra al excelentísimo señor Ali Nasser Mohamed, jefe de la delegación de Maldivas. Tiene usted la palabra, excelencia. Thank you, Madam President. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, señor secretario general, señoras y señores, quisiera expresar la enhorabuena por parte de mi delegación a usted al haber sido elegida presidenta del 73º periodo de sesiones de la Asamblea General. Su elección de presidir esta asamblea representa el progreso que registramos en materia de igualdad de género, un ímpetu que hay que hacer sentir en todo el mundo. Usted es apenas la cuarta mujer en presidir, lo cual comprueba de que todavía hay mucho por hacer. Encomio también al secretario general, el señor Antonio Guterres. Lo felicito al dirigir la organización en estos tiempos tan difíciles. Señora presidenta, el tema que usted escogió, hacer que las Naciones Unidas sean relevantes para todas las personas, liderazgo mundial y responsabilidades compartidas para lograr sociedades pacíficas, equitativas y sostenibles, es de lo más oportuno. Hoy, como nunca antes, la comunidad internacional tiene que construir sociedades resistentes para que todos reciban los beneficios del desarrollo. Pero para ello, Naciones Unidas tiene que asumir un mayor liderazgo y mancomunar nuestros esfuerzos. Hay que crear comunidades que puedan resistir las sacudidas y que puedan volver más fuertes. Reconociendo esto, la piedra angular de la estrategia sobre el desarrollo de Maldivas es construir resistencia económica, institucional, ambiental y, claro, también política. Maldivas es una nación de antaño,
pero con una democracia joven. En nuestra travesía hacia la consolidación de la democracia, el 23 de septiembre del corriente fue un día extraordinario. En esa fecha, Maldivas celebró sus terceras elecciones multipartitas presidenciales. Los comicios se llevaron a cabo de manera pacífica, de manera armónica, con una participación del 89%. Hizo que todos los ciudadanos se sintieran orgullosos de cuánto habíamos avanzado y el progreso acelerado que ha registrado el país. Luego de las elecciones, Maldivas ahora está entregando el poder de un gobierno al otro. El ritmo acelerado de la democratización en Maldivas va de la mano con un crecimiento aún más rápido en las esferas sociales y económicas. Desde sus inicios humildes como uno de los países más pobres del mundo, cuando logró su independencia en 1935, hacia un país de renta mediana el día de hoy, es una situación de éxito, sin lugar a dudas. Maldivas tiene uno de los indicadores de desarrollo humano más altos de la región, con casi alfabetización universal, inmunización universal y con los índices más bajos de mortalidad infantil y maternal. En el país se han erradicado enfermedades como poliomielitis, sarampión, paludismo y filariasis linfática, aun cuando siguen existiendo algunas enfermedades no transmisibles, a medida que hay nuevos desafíos. El progreso en el sector social se puede mantener y ampliar solo mediante un firme crecimiento económico. El presidente Abdullah Yamin Abdul Gayoom, en su mandato de 5 años, se centró en desarrollar y modernizar la infraestructura básica para promover el crecimiento en los sectores principales del país. La nueva pista de nuestro aeropuerto internacional y la ampliación de la terminal del aeropuerto va a reforzar con creces el sector del turismo, creando empleos y más riquezas. Hace apenas unas semanas inauguramos un puente que conecta la capital Malé con el aeropuerto internacional principal y desarrollamos las zonas aledañas a la capital, Ulu Malé. Ello ha transformado el panorama físico de la capital, consolidando 3 poblaciones separadas y ayudando a lograr economías de escala y una mejor adaptación al cambio climático. Es más, no podemos crear islas de progreso ni prosperidad sin hacerlo con nuestros socios y amigos, el tipo de asociaciones que son de beneficio mutuo, que se basan en confianza y asociaciones que se prevén en diferentes temarios y acuerdos internacionales como la Agenda 2030, la Agenda de Acción de Addis Abeba, la Vía de Samoa y el Acuerdo de París. Los esfuerzos nacionales de desarrollo por los pequeños estados insulares en desarrollo, como Maldivas, precisan de apoyo mediante la creación de capacidad, transferencia de tecnología, así como el acceso a financiación para lograr los objetivos previstos en los programas internacionales sobre el desarrollo. Las Naciones Unidas pueden asumir un mayor liderazgo para fomentar ese tipo de apoyo. Y para lograrlo, la Secretaría de Naciones Unidas también debe apoyar a esta asamblea para que ésta preste asistencia a países especiales como los SEALs, con una asignación de recursos más equilibrada. Las Naciones Unidas es el motor del multilateralismo y los pequeños estados, sobre todo los SEALs, dependen de las normas multilaterales para existir. Ahora bien, el principio del derecho internacional, que rige las relaciones amistosas y la cooperación entre los estados, afronta desafíos desde lo más básico. Por ende, es menester que los países, grandes y pequeños, vuelvan al lado del derecho. El Estado de Palestina es un lugar en donde la potencia ocupante ha desafiado el derecho internacional y las normas internacionales, y ello día a día y en total impunidad. Hoy por hoy, una vez más, nos sumamos a los otros tantos países que han pedido que llegue a su fin permanente la ocupación ilícita de las tierras palestinas y conferir al pueblo palestino su derecho legítimo a la libre determinación. Maldivas está convencida firmemente de que la paz duradera solo es posible mediante una solución biestatal en que el Estado palestino logra su soberanía dentro de las fronteras de 1967 y con Jerusalén Oriental como capital. Medidas unilaterales que van a contrapelo de los acuerdos internacionales son retrógradas e ilegales. Maldivas también hace un llamado a que se llegue a un fin pacífico a la guerra en Siria. La situación humanitaria sí va de mal en peor. El Consejo de Seguridad aún no ha atendido debidamente el conflicto ni sus consecuencias.
Hay que tomar medidas más afirmativas para poner fin a la oleada de sufrimiento en Siria. La intervención humanitaria es una necesidad y la solución política permanente es menester. Es más, las atrocidades que se perpetran contra musulmanes en Myanmar no deberían dejarse de lado. Maldivas hace un llamado a las autoridades de Myanmar a que consignen a la justicia a los responsables de los crímenes genocidas contra los musulmanes Rohingya, sobre todo las recomendaciones de la Misión Independiente de Naciones Unidas de Investigación de Hechos de Myanmar, que se tiene que instrumentar sin mayor demora, señora presidenta. El artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas describe a las Naciones Unidas como el centro de la organización de las acciones de naciones. Naciones Unidas puede cumplir esa función únicamente si es idónea para el propósito que figura claramente en la Carta. La reforma que introdujo el secretario general en meses pasados para modernizar el sistema sobre desarrollo de Naciones Unidas ya han empezado a cobrar dimensión. Pero nuestras tentativas de reformar sistémicamente la organización, como la reforma del Consejo de Seguridad, han dado lugar a más procesos, pero sin éxito alguno a pesar de 40 años de deliberar. Naciones Unidas tienen que ser una institución en que todo Estado miembro debe sentirse bienvenido, en donde el poder combinado de muchas ideas y soluciones y voces salgan adelante para atender los desafíos como el cambio climático, la degradación oceánica, la pobreza, la exclusión y la discriminación. Para los pequeños estados insulares en desarrollo como Maldivas, las Naciones Unidas siempre serán el socio indispensable para crear nuestra resistencia nacional. Vemos a Naciones Unidas como la clave para definir nuestro lugar, nuestra voz en el debate mundial. El asegurarse de que la pertinencia de Naciones Unidas debe significar el asegurarse de que todos, desde los más grandes hasta los más pequeños, contribuyan. Debe permitir que todos tengan un sitio y en la búsqueda de soluciones compartidas para un futuro compartido. Compartir responsabilidades para poder lograr un futuro más pacífico, más justo, más equitativo y más sostenible para nuestros hijos y los hijos de ellos. Muy agradecido, señora presidenta. Agradezco al excelentísimo señor Ali Nasser Mohammed, jefe de la Delegación de las Maldivas, por su intervención. En este momento procederemos al pedido de ejercer el derecho a la réplica. Permítaseme recordar a los miembros que las declaraciones en ejercicio del derecho a contestar se limitarán a 10 minutos para la primera intervención y a 5 minutos para la segunda intervención, y que las delegaciones deberán formular estas declaraciones desde sus asientos. Doy la palabra en este momento a la República Islámica de Irán. Tiene la palabra la delegación de la República Islámica de Irán. بسم الله الرحمن الرحيم السيدة الرئيسة قبل En nombre de Dios, el más clemente y misericordioso. Hace unos días, el ministro de Asuntos Exteriores del Reino de Arabia Saudita hizo uso de la palabra para presentar sus falsas declaraciones contra mi país. Entonces, hoy voy a hablar en árabe para responder a sus acusaciones y para que quede clara nuestra postura con respecto a este país vecino. El canciller de Arabia Saudita afirmó que su país estaba a favor de la estrategia estadounidense en contra de Irán. Postura que no es ni nueva ni sorprendente. La postura de Arabia Saudita son consabidas y se oponen al pueblo y al gobierno de las regiones, incluidos los países árabes. Lo cual es interesante es que el canciller saudí acusó a mi país de apoyar el terrorismo. Y es muy heteróclito. Todos saben que Arabia Saudita ha apoyado el terrorismo de manera más que abundante.
No voy a defender la postura de mi país en lo que se refiere a la lucha contra el terrorismo. Efectivamente, es una postura bien conocida entre los países de la región. Pero sí quisiera, con su venia, nada más recordar las relaciones institucionales entre Arabia Saudita y el terrorismo, así como la visión de los occidentalistas. En el marco de Wikileaks, en 2009, Hillary Clinton afirmó que los saudíes son los principales contribuyentes de los terroristas en el mundo. El grupo Henry Jackson presentó en un informe sobre el financiamiento del terrorismo y ellos prueban de que Arabia Saudita es el principal promotor de terroristas en Gran Bretaña. Una encuesta gubernamental que dirigió David Cameron se llevó a cabo para investigar las acusaciones y comprobó que había una relación entre Arabia Saudita y los grupos terroristas en Gran Bretaña. Una serie de embajadores en Riad acusaron a Arabia Saudita de ese tipo de actividad. Un embajador europeo incluso dijo que Arabia Saudita era el reino del terrorismo, acusándolo de usar su riqueza petrolera para promover el terrorismo en el mundo entero. El Congreso de los Estados Unidos de América, el 28 de diciembre de 2016, el Congreso apoyó una ley que promulgó por mayoría, en donde se dirigía a la Arabia Saudita luego de que 16 de sus ciudadanos eran responsables de lo ocurrido el 11 de septiembre. Señora Presidenta, todo mundo sabe que la fuente del terrorismo que ataca a inocentes en el Oriente Próximo, África del Norte e incluso Europa es el reino de Arabia Saudita. Todos saben muy bien que Arabia Saudita es el principal contribuyente del terrorismo. Daesh, Al-Qaeda, todos saben muy bien que la nación yemenita, nación noble y oprimida, sufre por las acciones de Arabia Saudita. El canciller saudita acusó a mi país de desestabilizar la región, como si el reino de Arabia Saudita estuviera a favor de la estabilidad. ¿Acaso la destrucción de Yemen, el acribillar a niños y civiles yemenitas da lugar a estabilidad? La destrucción en Sada, la destrucción del autobús en Sada, Yemen, cobró la vida de decenas de niños menores de 15 años. ¿Acaso eso es apoyar la estabilidad? Arabia Saudita ha atacado a estos niños de manera deliberada. Fueron un blanco deliberado. Se ataca a los civiles de manera deliberada. ¿Acaso el bloqueo contra Qatar fomenta la estabilidad? El financiamiento de los grupos terroristas en Irak, en Siria, en Libia, en Yemen, ¿ayudan a la estabilidad? Además, el crear grupos terroristas en el Líbano o el atentado suicida en la embajada iraní en Beirut es fomentar la estabilidad. Dicen defender el mundo árabe, lo árabe. Pero eso quiere decir seguir ciegamente o apoyar las guerras por procuración, atacar al Líbano, abandonar al pueblo palestino. Ustedes no defienden lo árabe, sino más bien están acabando con su vida mediante sus dólares. No tienen piedad de nadie en el mundo árabe, no tienen piedad de ningún pueblo árabe, ni siquiera el de sus aliados. Arabia Saudita dice que Ansar Allah atacó a Arabia Saudita con misiles balísticos fabricados en Irán. Se trata de una mendacidad. ¿Cómo es que Irán puede llevar misiles a Yemen si hay un bloqueo? Y si son misiles balísticos, ¿por qué no ha habido víctimas civiles? No tienen idea de los daños que puede causar un misil balístico. Y nos dirigimos a todos nuestros hermanos yemenitas para decirles que la República Islámica de Irán solo busca la estabilidad de ese país y estamos a favor de los esfuerzos del enviado especial del secretario general, el señor Martin Griffiths,
Estamos a todos los yemenitas a que acudan al diálogo bajo la égida de las Naciones Unidas. El señor Griffith hizo una declaración reciente al respecto. Y para los que piensan que Kansar Allah no quiere negociar, dijo que era una mentira. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo un llamado para poner fin a las violaciones a los derechos humanos en Yemen debido a las actividades llevadas a cabo por la coalición saudita, la destrucción de infraestructura, las redes de control del agua. En el informe se habla de la responsabilidad por parte de los Emiratos Árabes Unidos y del Reino de Arabia Saudita en cuanto a la violación de los derechos humanos. Para concluir, el canciller saudí se pavonea de la riqueza de Arabia Saudita. Efectivamente, han estado pagando ciertas cantidades para el Yemen, pero para acribillar a ese pueblo, destruir a ese país, para dar lugar a más hambruna y cólera. El dinero no se ha destinado para reconstruir Yemen y a pesar de todas esas acusaciones mendaces contra Irán, sí quisiera afirmarle al canciller saudita que Irán es un país justo y leal con respecto a sus vecinos justos y leales. Hemos instado al diálogo en el pasado. Una vez más, exhortamos al diálogo para dirimir las dificultades para bien de la umma musulmana. Nuestras puertas están abiertas al diálogo y a ustedes. Señora Presidenta, he ahí, para concluir, la respuesta a las acusaciones por parte del canciller de Arabia Saudita pronunciadas en esta misma sala que tienen que ver con las 3 islas iraníes en el Golfo Pérsico. Reafirmamos nuestra soberanía sobre las 2 islas Tumb y la isla de Abu Musa. Instamos a la no injerencia en asuntos internos. Ya habíamos dicho en el pasado que teníamos la voluntad de participar en negociaciones bilaterales para disipar todo malentendido. Muy agradecido. Agradezco a la República Islámica de Irán y doy ahora la palabra a Armenia. La delegación de Armenia tiene la palabra. Señora Presidenta, la delegación de Armenia ha solicitado el uso de la palabra en ejercicio del derecho de réplica a la declaración pronunciada por el ministro de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán el pasado viernes. Observamos que una parte considerable de su declaración hace alusiones a Armenia y Nagorno-Karabaj con interpretaciones retorcidas del derecho internacional y referencias selectivas a la Carta de las Naciones Unidas. Azerbaiyán sigue refiriéndose al derecho de retorno de los refugiados a sus hogares, haciendo oídos sordos al hecho de que el derecho de retorno de los refugiados a su anterior lugar de residencia requiere un planteamiento amplio. El derecho de retorno de los refugiados, junto con otros elementos, tiene que tener en cuenta plenamente el derecho a la libre determinación, uno de los principios básicos para que haya una solución pacífica del conflicto de Nagorno-Karabaj, algo que Azerbaiyán hasta la fecha pasado ha decidido pasar por alto. Azerbaiyán sistemáticamente ha hecho alusiones selectivas a las disposiciones de las 4 resoluciones del Consejo de Seguridad aprobadas en 1993. Esas 4 resoluciones exhortan al cese de las hostilidades, a la apertura de las comunicaciones, a la reanudación de las negociaciones de paz con todas las partes interesadas, incluida Nagorno-Karabaj. No obstante, a todas y cada una de estas resoluciones de 1993, Azerbaiyán respondió con un recrudecimiento de sus ofensivas militares. Explícita es su ambición de buscar una solución militar al conflicto, algo que se observa en el hecho de que Azerbaiyán ha incrementado las tensiones militares en la región, como se demuestra por una agresión a gran escala contra el pueblo de Nagorno-Karabaj que tuvo lugar en abril de 2016, lo cual constituye una violación del acuerdo de alto el fuego trilateral de 1994 y el acuerdo trilateral sobre la consolidación del alto el fuego de 1995. El recrudecimiento por parte de Azerbaiyán tras 2016 siguió la lógica de larga data de la instigación del odio hacia los armenios al más alto nivel, que dio lugar a una radicalización extrema de la sociedad de Azerbaiyán, en particular la juventud. Presidenta, el conflicto de Nagorno-Karabaj surgió como producto de la denegación de uno de los derechos humanos fundamentales, el derecho de los pueblos a la libre determinación. Se trata del derecho de los pueblos a optar por su propio destino, decidir su forma de gobierno en su propia patria.
el pueblo de Nagorno-Karabaj tuvo que defenderse frente a la exterminación. Lo lograron y sin ninguna intervención internacional. Armenia ha declarado de manera inequívoca su adhesión a las negociaciones de paz bajo los auspicios del grupo de la OSCE para lograr una solución amplia y duradera al conflicto. Esperamos que Azerbaiyán se esfuerce por promover una cultura de paz, relaciones de buena vecindad, democracia y derechos humanos, y en este contexto Armenia exhorta a Azerbaiyán a que tome verdaderas medidas para poner fin al discurso del odio, la instigación a la guerra y que de buena fe cumpla con los acuerdos alcanzados en el curso de las negociaciones bajo los auspicios de la copresidencia del Grupo de Minsk de la OSCE. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a la representante de Armenia. Tiene ahora la palabra la delegación de Vanuatu. Vanuatu tiene la palabra. Madam President, thank you. Señora presidenta, le agradezco que haya dado a Vanuatu la oportunidad de ejercer su derecho de réplica ante la declaración de Indonesia a la luz de la declaración reciente de Vanuatu. Quisiera primero expresar el profundo pesar y solidaridad de Vanuatu con el pueblo y el gobierno de Indonesia que atraviesa por un difícil trance debido a las recientes consecuencias del terremoto y maremoto, tsunami. Confiamos con que el espíritu de perseverancia del pueblo de Indonesia que se ha visto afectado por esta terrible tragedia, junto con la solidaridad de la comunidad internacional, lo ayudarán a superar esa catástrofe sobrecogedora debido a las fuerzas de la naturaleza. Estamos de acuerdo con Indonesia en que las acusaciones de violaciones sistemáticas generalizadas de los derechos humanos y el olvido de los derechos económicos, sociales y culturales no se pueden tomar a la ligera cuando las organizaciones de la sociedad civil de Papúa y las organizaciones civiles de derechos humanos como Amnistía Internacional informan con gran diligencia de las Naciones Unidas sobre casos de violaciones flagrantes de los derechos humanos. Es vital que estas acusaciones se examinen y se investiguen a fondo en los mecanismos pertinentes de derechos humanos. Ese es el motivo básico por el cual Vanuatu recibió muy bien las noticias de la visita del relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho de todos al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental a Papúa en lo pasado. La relatora especial pudo ver con sus propios ojos que Papúa estaba detrás de otras regiones de Indonesia en muchos aspectos. Sin embargo, el ex alto comisionado para los derechos humanos, señor Zeid Rad al-Hussein, dijo en su última declaración ante el Consejo de Derechos Humanos que estaba preocupado por el hecho de que a la participación positiva de las autoridades en muchos sentidos, la invitación cursada por el gobierno de Indonesia para que su oficina visitara Papúa todavía no se había hecho realidad. Vanuatu alentaría a Indonesia a que renueve su invitación esta vez a la nueva alta comisionada para los derechos humanos y que se organice una visita a Vanua por parte de la alta comisionada en un futuro cercano. Esto es importante a fin de dar una valoración objetiva de la situación de los derechos humanos en Papúa Occidental. Presidenta, también es importante que este augusto órgano tome nota de que Vanuatu no es el único que plantea preocupaciones sobre los derechos humanos aquí en las Naciones Unidas, sino que también lo están haciendo otros miembros. Históricamente, Vanuatu ha mantenido una posición sobre los abusos, la descolonización y el apartheid firme, y por este motivo Vanuatu seguirá haciendo lo propio. Muchas gracias. I thank Vanuatu. Doy las gracias a Vanuatu. Tiene ahora la palabra la delegación de los Emiratos Árabes Unidos. Señora presidenta, quisiéramos ejercer el derecho de réplica ante las declaraciones del delegado de Irán. Reafirmamos que las tres islas, Tun Grande, Tun Pequeña y Abu Musa, que se encuentran en el Golfo Arábigo, forman parte integrante de los territorios de los Emiratos Árabes Unidos. Negamos la ocupación persistente de parte de Irán de estas tres islas que va en contra del derecho internacional. Y rechazamos la pretensión iraní a la posesión de esas tres islas, Tun Mayor, Tun Menor y Abu Musa. Esta cuestión ha de remitirse a la Corte Internacional de Justicia. Irán está tratando de exportar su revolución a través de su injerencia persistente
en los asuntos internos árabes, lo cual ha contribuido a exacerbar la tensión en la región de los países árabes y constituye una grave amenaza para la existencia de dicha región. Por eso la injerencia iraní en las cuestiones árabes es algo inaceptable. Quisiéramos afirmar que Irán es un país que patrocina el terrorismo en la región, comenzando con Hezbollah en Siria y con los hutíes en Yemen, al igual que en Bahrein, en Arabia Saudita y en Kuwait. Condenamos rotundamente la influencia creciente de Irán en el conflicto yemení, porque efectivamente Irán apoya de manera financiera y con armas a los hutíes, lo cual constituye una violación flagrante de las resoluciones 2216 y 2231. Irán abastece de armas muy avanzadas, en particular misiles balísticos y centenares de miles de minas antipersonal y de artefactos explosivos a estos grupos. Los informes elaborados por algunos organismos de las Naciones Unidas han citado información según la cual Irán estaría proporcionando armamento a los hutíes y también les estaría proporcionando misiles balísticos, lo cual constituye una amenaza directa no solo para el gobierno legítimo yemení, sino también para Arabia Saudita, a los efectos de poder navegar en el Mar Rojo y en toda la región. Quisiéramos reiterar en este sentido que la alianza de apoyo a la igualdad en el Yemen se constituyó en 2015 con miras a proteger al Yemen frente a la persistente agresión por parte de los hutíes, que cuenta con el respaldo de Irán. Esto se ajusta perfectamente al derecho internacional y, de hecho, cursamos una solicitud legítima en ese sentido. Los Emiratos Árabes Unidos expresan en este sentido su consideración al pueblo de Yemen. Corresponde a la comunidad internacional ejercer presión sobre los hutíes mediante una actuación inmediata que prohíba y corte el suministro de armas de Irán a los hutíes conforme a lo dispuesto en las resoluciones 2216 y 2231 del Consejo de Seguridad. Partiendo de nuestra profunda convicción en la solución pacífica del conflicto de Yemen. Gracias. Y doy ahora la palabra a Azerbaiyán. Azerbaiyán tiene la palabra. Thank you, Madam President. Gracias, Presidenta. Quisiera responder directamente a la delegación de Armenia. Y en ese sentido recomiendo que cuando no tengan nada que decir, por favor, no digan nada, en lugar de hacer el ridículo. Los comentarios que acaba de formular la representante de Armenia son falsos y poco profesionales, tanto en el fondo como en su tenor, y no ameritan ninguna respuesta en realidad. Sin embargo, partiendo de la importancia que constituye el abordar las causas raíces de los conflictos y sus consecuencias para la paz y la seguridad regionales y para el proceso de solución de los conflictos, hemos considerado importante centrarnos brevemente en los siguientes aspectos fundamentales. Primero, la región de Nagorno-Karabaj siempre ha sido y seguirá siendo una parte integrante de Azerbaiyán. Segundo, fue Armenia la que recurrió al uso de la fuerza, la violencia y las actividades terroristas en un intento por hacer realidad sus pretensiones territoriales ilícitas e infundadas. Tercero, desde el primerísimo día del conflicto, las operaciones de combate se han llevado a cabo exclusivamente dentro del territorio de Azerbaiyán, casi en la mitad del país, afectando su población civil y su infraestructura. Tercero, o mejor dicho, cuarto, es Armenia la que sigue ocupando la región de Nagorno-Karabaj y los 7 distritos circundantes de Azerbaiyán, lo cual constituye una violación flagrante del derecho internacional y de las resoluciones del Consejo de Seguridad 822, 853, 874 y 884. Quinto, Armenia
y sus afiliados en los territorios ocupados de Azerbaiyán son responsables de actos ilícitos que constituyen quebrantamientos de obligaciones internacionales derivadas de normas perentorias del derecho internacional jus cogens. Sexto, la política y las prácticas de Armenia se basan en la exclusión y en la discriminación por motivos étnicos y tienen por objeto legitimar los resultados del uso ilegítimo de la fuerza y la depuración étnica. Séptimo, Armenia tergiversa e interpreta erróneamente el principio del derecho de los pueblos a la libre determinación y, pese al concepto de la libre determinación adoptado en el derecho internacional, trata de imponer la visión de que este principio pudiera aplicarse en forma de secesión unilateral, se corrige la intérprete, para la minoría armenia que vive en Nagorno-Karabaj. Esa opinión no tiene nada en común en realidad con el principio de la libre determinación consagrado en la Carta de las Naciones Unidas o en la Acta Final de Helsinki del año 75 y otros documentos internacionales. Las medidas que Armenia califica de ejercicio del derecho a la libre determinación han sido de manera inequívoca calificadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y por otras organizaciones internacionales competentes como uso ilegítimo de la fuerza y comisión de otros delitos graves. La comunidad internacional, en particular el Consejo de Seguridad y la Asamblea General, sistemáticamente han reafirmado la integridad, soberanía e inviolabilidad de las fronteras internacionales de Azerbaiyán, la ilegalidad del régimen minoritario y racista subordinado de Armenia en Azerbaiyán ha sido rechazado a nivel internacional sin ambajes. Octavo, Armenia sistemáticamente ha entorpecido el proceso de solución del conflicto y, entre tantos, se niega a comenzar negociaciones orientadas al logro de resultados, mientras que periódicamente recurre a diversos actos de provocación con el fin de intensificar la situación en el terreno. Por último, el logro de la paz, la seguridad y la estabilidad serán posibles, primero y ante todo, solo si las consecuencias derivadas de la ocupación de Armenia se retiran, garantizando así que sus fuerzas armadas de inmediato, sin condiciones y totalmente, se retiren de los territorios de Azerbaiyán, si la soberanía y la integridad territorial de mi país se restablecen y si el derecho de los azeríes internamente desplazados a regresar a sus hogares se garantiza y lleva a la práctica. Eso es lo que exige el derecho internacional y lo que exige el Consejo de Seguridad, y de ninguna manera se puede reemplazar con semimedidas adoptadas so cualquier pretexto, introducidas como avenencia o como elemento para la negociación en este proceso. Gracias. A Indonesia. Indonesia tiene la palabra. Madam President. Presidenta, la delegación de Indonesia se ve obligada a hacer uso de la palabra en ejercicio de su derecho de réplica ante las declaraciones formuladas hace unos instantes por la delegación de Vanuatu. Si bien se oculta bajo pretextos muy bonitos de protección de los derechos humanos, Vanuatu en realidad está poniendo en tela de juicio los principios internacionalmente convenidos de relaciones amistosas entre los Estados, soberanía e integridad territorial. En muchos casos, Vanuatu demuestra que están apoyando un movimiento separatista. Y me pregunto yo si esta es la manera de que un país que acata el derecho internacional se comporte. Este apoyo inexcusable a los separatistas se demuestra claramente a través del hecho de que Vanuatu haya incluido a varias personas que tienen un grave historial criminal como miembros de su delegación ante las Naciones Unidas, dando falsas ilusiones y sueños y apoyo a un grupo de personas que tienen intenciones separatistas provenientes de un país distante y que no tienen ni idea de lo que está sucediendo en las provincias de un país, Estado y soberano, es algo que va en contra de todo honor y decencia y tiene una intención que va en contra del principio de relaciones amistosas entre los Estados.
Indonesia rechaza categóricamente todo empeño por violar los principios de la soberanía y la integridad territorial al que tanto apego tienen los miembros de las Naciones Unidas. El pueblo de Papua ha reafirmado de una vez por todas que Papua forma parte irrevocable de Indonesia, y ello desde el año 1945. Lo han confirmado esto las Naciones Unidas y la comunidad internacional durante casi 50 años. Es un hecho indiscutible que la condición de las provincias de Papua y Papua Occidental es definitiva, irreversible y permanente. Y si esta cuestión la sigue planteando constantemente la delegación de Vanuatu, entonces les sugiero que estudien Derecho Internacional. Las acusaciones reiteradas de abusos de los derechos humanos, señora presidenta, son un disco rayado. En nuestra región hay un dicho que dice que en lugar de, antes de insultar a los demás, se mire uno en el espejo. Si les preocupan los derechos humanos tanto, empiecen ustedes por su país. Y si que les preocupa es apoyar el separatismo, entonces se han pasado de la raya y están violando la Carta de las Naciones Unidas. Señora presidenta, para terminar, quisiera decir que el respeto a la soberanía y la integridad territorial son la norma primordial en las relaciones entre las naciones y en las Naciones Unidas. Indonesia tiene honor y orgullo y no desea injerirse en los problemas internos de otros países, a diferencia de lo que sucede con Vanuatu. Gracias, presidente. Gracias a Indonesia. Tiene ahora la palabra Arabia Saudita. Gracias, señora presidenta. Apoyo y suscribo la intervención de la representante de los Emiratos Árabes Unidos en ejercicio del derecho de réplica, y quisiera agregar que mi país ya está acostumbrado a escuchar estas acusaciones falaces por parte de un régimen que siempre ha recurrido a las mentiras para explicar el fracaso que ha experimentado en el logro de las ambiciones y pretensiones de su pueblo. Irán sigue lanzando misiles balísticos de fabricación iraní contra ciudades saudíes. Se trata de una realidad indiscutible. El número de misiles lanzados es de 199, además de las actividades desestabilizadoras realizadas en el ámbito de la navegación. Quisiera reafirmar que mi país sigue firmemente comprometido a lograr una solución pacífica en la cuestión de Yemen, conforme a los resultados alcanzados en el diálogo nacional yemení y conforme a lo dispuesto en la resolución 2216 del Consejo de Seguridad. Los abusos perpetrados por Irán han hecho que ese país, Yemen, se encuentre ahora en el colimador de la realidad internacional. Pedimos a Irán que lleve a cabo una conducta responsable en lugar de seguir alimentando el extremismo y apoyando a los grupos terroristas. Gracias. Agradezco a Arabia Saudita y doy ahora la palabra a la República Árabe Siria. Gracias, señora presidenta. Pido disculpas por hacer uso de la palabra en los últimos minutos de esta sesión, pero me veo en la obligación de responder a lo que oímos de parte del representante del Canadá anteriormente, para rechazar sus falsas acusaciones. Recalcamos que esas acusaciones son falsas y que se hicieron en el marco de la colaboración de Canadá con grupos terroristas en Siria, en particular los cascos blancos, que están afiliados al Frente Terrorista, un grupo terrorista que figura en la lista de agrupaciones terroristas elaborada por las Naciones Unidas. Promover a este grupo, a los cascos blancos, equivale a promover el terrorismo y a promover Al-Qaeda, que ha cometido numerosísimos atentados terroristas en
Estados Unidos, en Europa y en muchas otras regiones del mundo. Gracias, Presidenta. Agradezco a la República Árabe Siria y doy ahora la palabra a la República Islámica de Irán. Bismillahirrahmanirrahim. En nombre de Dios clemente y misericordioso, señora Presidenta, mi delegación se ve obligada a hacer ejercicio del derecho de réplica por segunda vez para reaccionar ante la declaración que acaba de realizar la representante de los Emiratos Árabes Unidos y la representante de Arabia Saudita. Pese a lo que algunos creen, repetir acusaciones infundadas e invenciones no les presta mayor credibilidad. Reiterar este tipo de aseveraciones extravagantes y absurdas nos recuerda a Paul Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Alemania, que se adhirió a ese mismo enfoque simplista para otorgarle verdad a una mentira. Decía Goebbels que cuando una mentira se dice una sola vez sigue siendo una mentira, pero cuando una mentira se dice 1000 veces se convierte en verdad. El planteamiento de Goebbels en su momento no tuvo éxito, o mejor dicho, en realidad en su momento tuvo éxito, se corrige el representante de Irán. Pero los funcionarios emiratíes y saudíes están pasando por alto el hecho de que repetir falsedades año tras año no puede ocultar y no va a ocultar o alterar la verdad en una era de comunicaciones digitales. Mi delegación, en su primer ejercicio del derecho de réplica, tuvo en cuenta debidamente las consideraciones basadas en las relaciones de buena vecindad. Por eso solo tocamos la punta del iceberg. Además, el límite de tiempo en el ejercicio del derecho de réplica no nos permitió revelar detalles fácticos de lo que ha señalado mi delegación. Sin embargo, hay mucho que decir sobre información desclasificada relativa al gobierno de Bush, un informe de una gran cantidad de páginas que demostró que el gobierno estadounidense estaba encubriendo pruebas de que hubo funcionarios saudíes cómplices en los atentados del 11 de septiembre, así como información firme de que Arabia Saudita es una principal fuente de armas y de apoyo a movimientos terroristas y que sigue siendo el patrocinador más prolífico del terrorismo y extremismo internacionales. Sus grupos de apoyo se conocen como Al-Qaeda, los talibanes frente a Nusra y otros. También hay mucho que decir en cuanto a la complicidad del régimen emiratí en la agresión contra Yemen y la masacre de inocentes que ha dado lugar a una catástrofe humanitaria en la actualidad. Un crimen atroz. Los ataques aéreos perpetrados frecuentemente por el régimen saudí, cuyo único resultado ha sido el de cobrarse millares de vidas de mujeres, niños y desplazar a millones de civiles. En un esfuerzo inútil por desviar la atención internacional y regional de la agresión criminal perpetrada por Saudí contra los indefensos y empobrecidos yemeníes, la delegación emiratí una y otra vez repite sus alegaciones infundadas sobre las 3 islas iraníes, que son Abu Musa, sus aguas territoriales, y que son de identidad iraní históricamente. En cuanto a las
Tun Mayor y Tun Menor, estas pertenecen a Irán y condenamos rotundamente las aseveraciones obsoletas que constituyen una injerencia en los asuntos internos de Irán. Es una lástima que algunos estados del Golfo Pérsico ignoren algunas realidades históricas y pasen por alto la soberanía de sus vecinos. Y lamentablemente no siguen una política racional basada en la buena vecindad. Señora Presidenta, pese a las afirmaciones hechas en las acusaciones que se han lanzado, la República Islámica de Irán siempre ha actuado con miras a garantizar la estabilidad y la seguridad de los países de la región y hemos combatido el terrorismo y a los grupos terroristas. Y creemos que la única forma de restablecer la seguridad y la tranquilidad en Asia Occidental es la de celebrar un diálogo entre los países de la región. La política de principios de Teherán siempre se ha basado en el mantenimiento de una mayor convergencia y respeto mutuo a la soberanía e integridad de los países. De réplica ha concluido. En particular, sus vecinos y la observancia de las relaciones de buena vecindad. Gracias, Presidenta. Islámica de Irán. Bueno, estimados representantes permanentes, delegados, señora vicesecretaria general Amina Mohamed, hemos llegado al final del debate general. Debo iniciar expresando mis condolencias y solidaridad con el gobierno y el pueblo de Indonesia, que fuera afectado por terribles eventos naturales. Estoy profundamente conmovida por las víctimas y la magnitud de la destrucción que ha sufrido este querido país. Mi solidaridad también con Barbados y con Japón por los desastres de magnitud que han afectado también a sus pueblos en estos días. Excelencias, el debate que hoy concluimos es una muestra más de la relevancia que tiene esta Asamblea General y la Organización de las Naciones Unidas. Ha sido una semana de encuentro, de diálogo, la semana en la que más se pronuncia el nombre de esta organización en medios de comunicación y redes sociales alrededor del mundo. Es la semana en la que la agenda de las Naciones Unidas ocupa los primeros lugares en los despachos presidenciales. Esta semana marcará sin duda nuestra agenda y trabajo durante este año. También es la semana en la que ustedes y sus equipos tienen la mayor presión y ahora en mi caso como presidenta, la semana de incontables reuniones y eventos que nos permiten avanzar en la agenda multilateral y fortalecer las relaciones regionales y bilaterales. Sin embargo, creo que todos podemos decir que concluimos este debate general de forma exitosa y con la satisfacción del deber cumplido. Pero esto solamente marca el inicio de este periodo de sesiones y espero realmente que el entusiasmo y la eficiencia de esta semana se sostenga durante todo el año. Excelencias, me gustaría resumir los resultados de este debate general en los siguientes 7 puntos y seré breve. El primer resultado es sin duda la reflexión global que hemos presenciado sobre el rol de esta organización y la importancia del multilateralismo como única respuesta a los problemas que enfrenta la humanidad. Existe un acuerdo casi unánime de los representantes de los más de 7.600 millones de habitantes del planeta sobre el rol insustituible de esta organización. Escuchar tantas y tantas veces los llamados a fortalecer el multilateralismo nos llena de satisfacción y representa a la vez un enorme reto para hacer que esta organización sea cada día más relevante para nuestros pueblos. Rescato las palabras del primer ministro de San Vicente y las Granadinas, quien manifestó, y cito sus palabras: después de 7 décadas, las Naciones Unidas siguen siendo la única institución
con la capacidad y la autoridad necesaria para facilitar la cooperación global que nos ennoblece a todos. Cierro comillas. El segundo resultado estratégico es haber hecho de esta casa la casa de todos los países del mundo durante una semana. Esto requiere de un enorme esfuerzo de coordinación y logística de la Secretaría y su personal, a quien felicito efusivamente. Pero sobre todo se trata de un espacio para afianzar los vínculos bilaterales y el fortalecimiento de grupos políticos y regionales. Esta asamblea ha sido el escenario de cientos de reuniones de nuestros jefes de Estado y de Gobierno y de los ministros de diferentes carteras, contribuyendo así este debate general al fortalecimiento de las relaciones de nuestras naciones. En tercer lugar, compartimos visiones y experiencias alrededor de temas de interés común en más de 400 eventos paralelos que se desarrollaron esta semana. Para cualquier persona común podría resultar difícil dimensionar que se puedan sostener tantos eventos a la vez. Sin embargo, de una u otra forma, todos estuvimos involucrados, intercambiando experiencias, presentando avances y estableciendo compromisos sobre temas de interés mundial. En cuarto lugar, durante este debate, alcanzamos 2 declaraciones políticas que reflejan el compromiso de nuestros estados al más alto nivel para erradicar la tuberculosis y combatir las enfermedades no transmisibles. En quinto lugar, esta semana 7 países firmaron y 4 ratificaron el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, fortaleciendo así el compromiso hacia un mundo de la amenaza nuclear al que todos aspiramos. Con esto son ya 69 los países que han firmado y 19 los que han ratificado este importante instrumento. En sexto lugar, nuestros jefes de Estado y Gobierno no solamente hicieron una evaluación de los temas más sensibles de la coyuntura internacional, también compartieron los avances más significativos en sus estrategias de desarrollo sostenible, la construcción de la paz y el respeto a los derechos humanos. En suma, este debate general ha sido el espacio para presentar al mundo los logros y desafíos nacionales y regionales más importantes. En séptimo lugar, pero no menos importante, como todos los años, no fue un encuentro solamente entre líderes de gobierno, sino también entre cientos de activistas, jóvenes y líderes de organizaciones sociales que impulsan la agenda de las Naciones Unidas y tienen un rol central en la implementación de los compromisos que alcanzamos en esta Asamblea General. Excelencias, si juntamos todos los discursos aquí pronunciados, tendremos una radiografía global sobre la situación del mundo de hoy, sobre los logros y desafíos más apremiantes de nuestras naciones y sobre el rol que le corresponde a esta organización y al multilateralismo. Por ello, nuestro agradecimiento al compromiso de todos los gobiernos, sin excepción, con la Organización de las Naciones Unidas, el mismo que se reflejó en su presencia en este debate general. Gracias a los 121 jefes de Estado y de Gobierno, a los 9 vicepresidentes y viceprimer ministros y a los ministros y representantes permanentes que participaron en las discusiones de este año. Los mensajes que hemos escuchado de todos ustedes son tan diversos como lo son los pueblos del mundo, pero a la vez abundan en similitudes y preocupaciones compartidas. Me complace que las delegaciones hayan considerado el tema de esta sesión y las 7 prioridades de trabajo que he propuesto como la base de sus intervenciones. Tal como mencionó el primer ministro de Nepal, al referirse al tema de este periodo de sesiones, y cito, el objetivo de hacer a las Naciones Unidas más relevantes para todas las personas está bien reflejado en la filosofía de no dejar a nadie atrás. Permítanme destacar varios de los temas que fueron abordados de forma recurrente en este debate general. En primer lugar, me alienta profundamente el hecho de que muchos países hayan defendido el multilateralismo y la necesidad de acciones conjuntas para abordar los desafíos mundiales. Coincido plenamente con lo expresado por el primer ministro de Bélgica, a quien cito, el multilateralismo no es un concepto vacío, sino la convicción de un diálogo incansable. Desde los conflictos internacionales hasta el terrorismo y la proliferación nuclear,
desde el cambio climático y los desastres naturales hasta el aumento de las desigualdades y la pobreza, desde la migración y los refugiados hasta la salud y la educación, el impacto de las nuevas tecnologías y el mundo del trabajo, se reconoció que enfrentamos desafíos comunes que requieren respuestas comunes. El presidente del Paraguay, de una manera muy acertada, sintetizó esta idea de expresar, y cito sus palabras, frente a un escenario internacional marcado por la incertidumbre política y la volatilidad económica, se necesitan de estrategias colectivas, integrantes, con un sentido de responsabilidad común. Excelencias, el desarrollo sostenible y la amenaza del cambio climático fueron los temas más mencionados por los líderes durante el debate. Con mucha razón, a los países les preocupan las tormentas, los huracanes, las sequías que los azotan cada vez con mayor fuerza. Esta terrible y devastadora realidad golpeó a las regiones de Asia-Pacífico, el Caribe y Norteamérica. Les preocupa la pérdida de cultivos y la desertificación. Les preocupa quedarse sin agua en las principales ciudades. Les preocupa las temperaturas que hacen que regiones enteras sean simplemente inhabitables. Esta sala escuchó de varias voces un clamor compartido por acciones rápidas y eficaces en favor del financiamiento y la implementación del Acuerdo de París. Cito al presidente de Francia, quien expresó: la gente dice que es demasiado tarde, entonces démonos prisa. Y cierro comillas. Muchos países aprovecharon también este debate para compartir sus avances en la implementación de los acuerdos de París, destacando ejemplos exitosos en energías renovables y reconversión tecnológica. La gran mayoría de los mandatarios se refirieron a las acciones que están adoptando sus países para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sus políticas en favor de los más vulnerables, las medidas para erradicar la pobreza y avanzar hacia un crecimiento económico incluyente y sostenido. Los líderes del mundo también se refirieron a la celebración del 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, resaltando así la plena vigencia de los derechos humanos y del clamor global por lograr su garantía plena. Muchos, acertadamente, hicieron un llamado para lograr de una vez por todas la igualdad de género como condición para el desarrollo sostenible y la paz. Me alienta también que una clara mayoría de los Estados miembros expresaran su apoyo al Pacto Mundial sobre una migración segura, ordenada y regular. Los grandes desplazamientos de personas, tanto migrantes como refugiados, presentan grandes desafíos, pero requieren políticas claras y una acción internacional coordinada. Excelencias, recordemos que esta semana, antes de iniciar el debate general, nos unimos para honrar al gran Nelson Mandela, su legado y su memoria, para recordarnos a través de la declaración que adoptamos que uno de nuestros compromisos más importantes debe ser trabajar por la construcción y el mantenimiento de la paz. El énfasis puesto por los líderes mundiales en la necesidad de invertir más en la prevención de conflictos y en la mediación es reflejo de un cambio de paradigma muy necesario para alcanzar una paz sostenible. Como nos recordó el presidente de Liberia con motivo de la exitosa finalización de la misión de mantenimiento de la paz en ese país, y cito: nunca debemos dar por sentada la paz ni olvidar las largas sombras del conflicto en la vida de las personas. Este debate general estuvo también iluminado por acontecimientos positivos como los acuerdos de paz firmados entre Eritrea, Etiopía y Djibouti, y los prometedores esfuerzos hacia la desnuclearización de la península coreana. El presidente de Kenia, por ejemplo, al referirse a los problemas actuales que enfrenta el mundo, manifestó, y cito, que los riesgos y las amenazas son complejas y existen más y no menos cooperación, más y no menos respeto al Estado de Derecho, más y no menos negociaciones. Necesitamos un sistema multilateral basado en normas. Cierro comillas. Señor Secretario General y Vicesecretaria General, gracias por su profundo compromiso y su trabajo sin descanso en estos días. Su liderazgo es central para hacer a esta organización cada día más relevante para nuestros pueblos. Excelencias, delegados y delegadas, quiero agradecer su trabajo y esfuerzo en este debate general y su apoyo a esta presidencia. También quisiera agradecer a los funcionarios de la Secretaría y a los técnicos que permitieron que concluyamos este debate general con éxito.
Mi especial reconocimiento a todos los vicepresidentes que compartieron conmigo la conducción de esta Asamblea General. Excelencias, tenemos el desafío de convertir a todas las ideas, los compromisos asumidos y los retos planteados en esta semana en acciones concretas, marcadas por una mayor eficiencia, un mayor impacto en la vida de las personas, sobre todo en la vida de aquellas que más necesitan de esta organización. Debemos hacer la diferencia y el momento es ahora. Muchas gracias. Puedo entender que la Asamblea General desea dar por concluido su examen del tema 8 del programa. Si es así, así queda acordado.